tal? Yo soy Elogiado y estoy nuevamente aquí con ustedes para continuar con nuestro segundo video de cinemática una dimensión. En este caso, como les prometí, vamos a hablar sobre distancia y desplazamiento y qué diferencias hay una de una entre otra. Si se fijan es distancia y desplazamiento uno porque en este caso hablaremos solamente hacia adelante y hacia atrás. Ahorita vamos a ver eso. Y en otro video, en el siguiente video vamos a hablar sobre, ¿cómo se llama? Arriba y hacia abajo. Entonces vamos a empezar, distancia y desplazamiento. Antes de comenzar, quería explicarles. Cuando por lo general en tu escuela van a utilizar coordenadas X, Y, Z, ¿sí? Cuando ven estos temas, cuando ven cinemática en dos dimensiones, por lo general utilizan lo que es X y Y. Sin embargo, pienso yo que para mí pienso que es más adecuado utilizar la coordenada X o posiblemente hasta la coordenada Y para decir adelante y atrás. Sí, o para referirnos a esos lados o a esas direcciones. Y la coordenada Z la voy a utilizar para referirnos arriba y abajo. Normalmente la Z siempre se utiliza para arriba y abajo, por lo general, pero cuando están viendo solamente en dos dimensiones, arriba y abajo se utiliza la coordenada Y. Sin embargo, si llegan a entrar a temas de tres dimensiones, les van a cambiar esa letra Y a una Z. Entonces, para que la adaptación a esa coordenada o a esa nueva coordenada no sea algo raro, entonces desde el inicio voy a utilizar arriba y abajo como coordenada Z y adelante y atrás como coordenada de X o en ocasiones podré utilizar la coordenada Y. En este caso solamente utilizaremos la partecita de aquí, la coordenada X ahorita, porque vamos a hablar en una dimensión. En el siguiente video vamos a utilizar también una dimensión, pero la vamos a hablar en esta coordenada, en la coordenada Z. ¿Sí? Entonces vamos a empezar. Distancia, ¿qué es la distancia? Bueno, para poder entender lo que es la distancia, vamos a poner un ejemplo, pero muchos de ustedes posiblemente ya sepan lo que es distancia, otros se quedarán pensando que será o tengan la noción de lo que es la distancia, porque es algo con lo que estamos familiarizados. Sin embargo, aquí lo vamos a ver para poder entender la diferencia entre distancia y desplazamiento. Entonces, veamos este ejemplo. Vamos a tener nuestra coordenada X y vamos a tener hay unas referencias de cubitos, varios cubitos, bueno, no son cubos, son triángulos, rectángulos, perdón. Cada uno va a referir una determinada distancia, en este caso puede ser un metro, un kilómetro, lo que ustedes, como ustedes decidan. Yo la voy a referir sin unidades, voy a decir nada más uno, 2, 3, 4, posiblemente diga recorrió un kilómetro. Bueno, vamos a utilizar la unidad kilómetro en este caso. Entonces, pero no la voy a escribir, sin embargo vamos a estar hablando de kilómetros. Entonces, aquí en este ejemplito que les voy a dar tenemos a Pepe. Pepe es este amiguito de aquí que ya pueden observar. Posiblemente sea un oficinista, no lo conozco bien, pero bueno, tenemos a Pepe. Él todos los días va a su trabajo. Bueno, no todos los días, 5 días a la semana va a su trabajo, en donde antes de llegar a su trabajo pasa por su amigo Marcos. Entonces, primero Pepe tiene que recorrer 7 kilómetros para encontrarse con Marcos. Posteriormente, él y Marcos regresan 4 kilómetros para llegar a su trabajo. Entonces, ¿qué distancia fue la que recorrió Pepe? Entonces, Pepe, para saber qué distancia recorrió, se hace una sumatoria de las diferentes trayectorias que se generaron. ¿Sí? En este caso fue, Pepe primero recorrió 7 kilómetros para ir por Marcos y posteriormente regresó 4 kilómetros, pero también las está recorriendo. Entonces, su distancia es 7 más 4, 11. Pepe corrió o Pepe se recorrió una distancia de 11 kilómetros. Un ejemplo podría ser si tú vas al mercado o si vas a correr al parque y luego te regresas, nomás vas a llegar al parque y te regresas y el parque está a 1 kilómetro, llegas al parque.
recorriste 1 kilómetro y regresas, recorriste otro kilómetro, entonces recorriste 2 kilómetros de distancia. Esto es igualito, no porque haya Pepe regresado, ido a 7 kilómetros a la casa de Marcos y después regresó 4 kilómetros, quiere decir que son 7 kilómetros menos 4, recorrió 3. No, 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 eso no le sucedió aquí. La distancia es 7 más 4, es la distancia o la distancia total que se recorre, ya sea si va hacia adelante y luego se regresa y luego vuelve hacia adelante. Eso es la distancia. La distancia es cuánto camino recorremos. No importa si es hacia adelante o hacia atrás, eso sigue siendo distancia recorrida. Pues en este ejemplo serían 11. Ahora, para el mismo caso, vamos a utilizar el mismo ejemplo, pero para explicar el desplazamiento. Imaginemos, Pepe ya fue por Marcos y llegó a su trabajo. Ahora, ¿cuánto se desplazó Pepe? En este caso no estamos pidiendo qué distancia recorrió, sino cuánto se desplazó. Bueno, para poder saber cuánto se desplazó Pepe, vamos a ver la siguiente fórmula. Aquí voy a decir que desplazamiento se va a utilizar la letra D para él. Entonces, desplazamiento va a ser igual al cambio de la posición. Y el cambio de la posición es igual a la posición final menos la posición inicial. ¿Cuál fue la posición inicial de Pepe? Bueno, primero Pepe estaba en su casa en la posición 0 y la posición final va a ser cuando llegan a su trabajo. Pepe al final de todo llegó a su trabajo en la posición 3. Entonces, si el desplazamiento va a ser igual a la posición final, que es 3, menos la posición inicial, que es 0. Entonces, en la formulita nos quedaría el desplazamiento de Pepe sería 3 menos 0 es igual a 3. Entonces, Pepe solamente se desplazó 3 kilómetros. No importa si recorrió una distancia de 11 kilómetros, pero él solamente se desplazó 3 kilómetros desde su punto inicial, ya que este Pepe fue por Marcos, después regresó, entonces él regresó a un punto más cercano. El desplazamiento sería el cambio de la posición, entonces su posición inicial, su posición final, y de esa manera nosotros podemos conocer cuál es el desplazamiento utilizando esta formulita, pero en sí nada más es qué tan lejos se encuentra Pepe al final de donde inició su recorrido o donde se comenzó a desplazarse. ¿Sí? Entonces eso es el desplazamiento. Distancia sería toda la sumatoria de toda la trayectoria recorrida y el desplazamiento sería no, nada más dónde inició, dónde terminó y qué distancia, o sí, más bien si podría decir de qué distancia hay entre ese punto y este otro punto y ese sería su desplazamiento. Sí, pero no la distancia recorrida de todo el trayecto. Bueno, espero que quede claro y si no queda claro o si sí quedó claro, aquí lo voy a saber. Este problemita, quisiera que ustedes lo resolvieran, si lo entienden y saben el resultado y aunque no sepan el resultado o creen que tienen el resultado, coméntenlo y ahí veremos la respuesta, si sí o si no es correcta. Entonces Pepe inicialmente va por Marcos. Sin embargo, en este día Pepe decide que va a pasar también por Rosita. ¿Sí? Entonces, después de pasar por Marcos, se tiene que desplazar 3 kilómetros más para ir por Rosita. Y finalmente, los tres regresan al trabajo. ¿Sí? Una vez saliendo del trabajo, los tres van a casa de Pepe para, ¿cómo se llama? Para tomar unas cubas, no sé, bailar un rato, no sé, para una fiesta entre amigos. ¿Sí? Entonces, la pregunta aquí es, ¿cuál es el desplazamiento y cuál la distancia recorrida de Pepe? Además, también quisiera que me dijeran cuál es el desplazamiento y cuál es la distancia recorrida de Marcos y de Rosita. Rosita, su posición inicial sería esta y este Marcos sería su posición inicial. Esta cambia porque los dos no iniciaron el recorrido hasta que llegó Pepe y Pepe ya había generado un desplazamiento o ya se había recorrido una determinada distancia. ¿Sí? Entonces la pregunta es cuál es el desplazamiento y cuál es la distancia recorrida de Pepe. Esa es la más importante, pero si pueden también darme el resultado de Marcos y de Rosita, perdón, de Rosita, estaría muy feliz. ¿Ok? Ahora, va a ver bien la diferencia entre desplazamiento y distancia. Quise generarles este ejemplo. Pepe
todos los días va por Marcos, regresa al trabajo y posteriormente él regresa a su casa. De aquí Marcos ya se regresa en camión o yo no sé, pero ya Pepe de aquí se regresa a su casa. Entonces, vamos a ver cómo cambia la distancia y cómo cambia el desplazamiento por cada día que pasa Pepe, ¿sí? Entonces, en el primer día, Pepe recorrió 7 más 4 11 más 3 11. Pepe recorrió una distancia, perdón, más 3 14. Pepe recorrió una distancia de 14 kilómetros, ¿sí? Sin embargo, Pepe no se desplazó nada porque regresó a su punto original, ¿sí? Entonces, si debemos punto final menos el punto inicial, pues 0 menos 0 es igual a 0. Entonces, en el segundo día, ¿qué pasa? Pepe más los 14 que tuvo del primer día, Pepe recorrió otros 14 y se dan 28. El desplazamiento sigue siendo 0. Pepe no se ha desplazado nada. En el tercer día, ¿qué pasa? Pepe volvió a aumentar su distancia, pero su desplazamiento no se mueve en nada. ¿Qué pasa en el cuarto día? Pepe aumenta su distancia otra vez 14 kilómetros, pero su desplazamiento no le pasa nada. Y finalmente, en el quinto día, Pepe se desplaza otros 14, llegando a 70 kilómetros en 5 días, pero no, en 5 días él no se ha desplazado nada. O sea, al final del quinto día, él no se ha desplazado nada. Entonces, esa es la diferencia que hay entre desplazamiento y distancia. Por lo general, en los problemas que vamos a estar utilizando, vamos a utilizar, valga la redundancia, desplazamiento. Bueno, eso es todo por este video. Gracias por tu atención. En el próximo video veremos también en una dimensión, pero de arriba y abajo. Es exactamente lo mismo. Va a ser un video corto para que nada más para tener esa otra referencia. Como te digo, gracias por tu atención. Si tienes dudas o comentarios ahí abajito, por favor. Espero y te sirva esta información y sabes, soy Alogiado. Te veo en la próxima.